de acuerdo a esta noticia que se acaba de publicar en las agencias internacionales, es la última oportunidad para evitar el colapso de Grecia. Y es que ciertamente, como comentábamos más temprano, la situación mundial en general anda de mal en peor. Esa es la realidad. Esto por las últimas decisiones que tienen que ver con la calificación crediticia a Italia y el rescate cada vez más complicado de Grecia. ¿En qué medida esta situación crítica en el mundo nos puede afectar o no? Vamos a conversar a esta hora con el economista Jorge Guillén, quien además es profesor de posgrado de ESAN, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana al primer café. Señor Guillén, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Encantado. Esta situación tan crítica como se ve, pero tan incierta en cuanto a la solución que se debe aplicar, ¿en qué medida nos viene afectando? A nosotros como país estamos viendo que el dólar está subiendo un poco, ¿no? Lo que pasa es que los inversionistas en el extranjero, ante el temor del default en Grecia y toda una crisis que se pueda venir, necesitan efectivo. Venden sus acciones, venden sus valores que se van a deteriorar en la bolsa y están comprando dólares, ¿no? Eso es un hipo temporal. Y la otra opción es que la bolsa de valores se viene abajo, ¿no? Eso afecta a nuestro fondo de pensiones como país, ¿no? Para el tema de AFPs. Y la gente que está endeudada en dólares también tiene un poco el problema del riesgo cambiario crediticio debido al descalce, ¿no? Yo gano en soles, pero me endeudo en dólares, ¿no? Entonces, cuando el dólar está subiendo, ahí el Banco Central tiene que intervenir para evitar de que haya esa presión de riesgo cambiario, ¿no? Crediticio. Ahora, la situación de Grecia, concretamente, ¿ya no da para más? La situación de Grecia, pues, ayer estuve mirando un poco el último The Economist y hay dos opciones. Una es ya que se divorcia, que se vaya de la Unión Europea y que sea como nosotros un país con su propio tipo de cambio, que lo devalúen, que aumente sus exportaciones y que resuelva sus cosas solo. Pero le daría poca credibilidad a la Unión Europea, ¿no? Y la otra opción es tratar de rescatarlo un poquito más hasta evitar pues que se vaya, ¿no? También hay opciones de que Alemania se vaya debido al mal manejo, al maquillaje fiscal que ha tenido Grecia y países mediterráneos. Se le va a Alemania y se va a Finlandia y Austria y todos sus amigos. Pero yo lo veo un poco más difícil la salida para Europa en comparación a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué situación está Estados Unidos frente a la situación europea? En ambos casos ambos han tenido el problema del excesivo crédito hipotecario y que ha estado relacionado a paquetes tóxicos en la bolsa, paquetes hipotecarios también. Ambos iguales se metieron en lo mismo, pero Estados Unidos es un país sólido, un país unificado. Europa, tienes a Grecia, tienes a Portugal, tienes a Italia, tienes a España y tienes que contrastan con un Alemania o un Francia o un Noruega o Suecia, que son países ordenados, fiscalmente pulcros, pulidos y que son mucho más industrializados, ¿no? Y que no han hecho maquillaje fiscal y han tenido gobiernos populistas, sindicalistas, con altos sueldos en funcionarios públicos, como el caso de Grecia, ¿no? Si bien Grecia es solamente un 3% del PIB europeo, pero da mucho nerviosismo y alimenta más la incertidumbre financiera, ¿no? Ahora, esto aplicándolo probablemente a nuestra realidad para el futuro inmediato, ¿cuál es finalmente la solución? ¿O cuál podría ser la solución? ¿Gasto más o ahorro? Porque esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Ese es un dilema en realidad. Ahorita a diferencia de nosotros que tenemos un colchón y tenemos ya un plan de estímulo que está empezando Castilla a implementar para que no nos pase como el 2009, que lo hicieron tarde, sino ya para cuando venga el bajón soltar. Allá tienen déficit, nosotros tenemos superávit. Entonces allá ya no pueden soltar más gastos. Si no tienes de dónde, vas a tener que endeudarte más. Y es un efecto dominó, un carrusel de nunca acabar, ¿no? Yo creo que ahí van a tener que ajustar un poquito el cinturón como nosotros. Es una déjà vu de América Latina en los años 90, ¿no? O fines de los 80. ¿Y el plan de Castilla considera usted que es el más adecuado?
El plan, frente a la situación. Sí, y es responsable, ¿no? Más o menos un 10% del PBI que se va a utilizar, tenemos reservas en infraestructura, en cerrar la brecha de infraestructura y de repente en algunos programas sociales, ¿no? Para evitar de que haya... Él lo que quiere es suavizar el ciclo, es decir, estamos creciendo bien, puede venir un bajón, pero él no quiere que sea ese bajón. Él quiere que el crecimiento del PBI sea suavizado y siempre estable y crezca a una tasa decente, ¿no? Que no haya un pico y luego una caída precipitada. ¿Es posible crecer 6 puntos en los próximos 5 años? O sea, sostenidamente cada año. Para este año 6%, como ya cerramos cifras, es bien fácil pronosticar algo, ¿no? El próximo año tenemos incertidumbre, riesgos, tanto políticos internos, porque todavía no hemos definido nuestra política macroeconómica a nivel interna. Estamos dando señales de mercado y de continuidad del modelo de los últimos 20 años. Pero tenemos este frente externo que no nos desacopla de los países industrializados. Nosotros somos primarios exportadores dependientes. Lo que vendemos puede resultar mucho más barato el próximo año. Y por ello es que de repente el crecimiento, en el peor de los casos, puede llegar a 3%. Y en el mejor de los casos, un 4 o 5%, que es un número mayor a 3.5%, te asegura que el desempleo no suba, ¿no? Es la famosa regla de Okun. No solo en cuanto al crecimiento, sino a la situación cotidiana. ¿Qué es lo peor que puede pasar con esta crisis para los peruanos? Podemos tener el próximo año una fuerte desaceleración del PBI, menores ventas, ¿no? Ahora a los empresarios les sugiero que no compren más inventarios, que guarden pan para mayo. A las personas también que no se endeuden mucho en tarjetas de crédito de consumo. Ahora en lo que es el oro es el activo refugio por excelencia, ¿no? Ha estado 1.200 a principios de año, $1.200 la onza, ahora está en 1.600 y apunta a 2.000. Casi 2.000, ¿no? 2.000 el próximo año, 2.300. Sí. Yo en particular soy economista, enseño en ESAN y también invierto y de acuerdo a lo que me dice la teoría, ¿no? Y me ha ido bastante bien. He tenido retornos de 30-40% este año, ¿no? Que ninguna caja o ningún banco te lo puede dar, ¿no? Son opciones que uno puede buscar, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué le puede aconsejar al televidente que nos está viendo, si está tan preocupado o más que nosotros frente a la situación global? ¿Qué hacer? Claro, no endeudarse, sobre todo en dólares, porque por lo general la mayoría de las personas endeudarse en soles. En soles, en la misma moneda, y no sobreendeudarse, ni tampoco utilizar demasiado las tarjetas de crédito para Plaza Vea, para Metro, para WOM. Ser cautos, guardar pan para mayo, tratar de ahorrar un poco, si pueden, en refugiarse en el oro también, que cualquier persona lo puede hacer en cualquier SAP que están reguladas por CONACEF. Siempre en soles, ¿no? Siempre en soles, sí. Y las tasas de interés van a bajar ahora en Perú también debido a las políticas macroeconómicas que van a relajarse. Ya las cajas rurales o las metropolitanas o los bancos ya están bajando de 10% que daban anual, ya están en 6 o 7 y seguramente van a bajar un poquito, ¿no? Entonces, todavía no al empresario o al pequeño empresario no aventurarse a proyectos que puedan hacerle generar demasiados inventarios, ¿no? Porque probablemente las ventas sean un poquito más lentas que años anteriores. Esto sin generar ningún tipo de alarma, pero no dejar de lado la realidad. ¿Es posible que se recorten plazas laborales, que los empresarios ante la situación puedan despedir personal? Puede ser, sí, cuando hay, depende, en un caso como el que te contaba, ¿no? Que podemos estar entre 3% y 6%, el 3% el desempleo aumenta, ¿no? Las ventas se van a recortar, proyectos se van a frenar y es muy probable que algunos empresarios traten. Por eso es que el gobierno está tratando de gastar, invertir y que la dinámica de la economía no se detenga, ¿no? Cuando invierte en un puente, contrata personal y genera mano de obra y las familias tienen un poco de ingresos para comprarle a las empresas. Entonces evita de que la inversión privada también se venga abajo, ¿no? Ahora, el tema es, si bien es cierto, el señor Velarde, el señor Castilla han dicho que estamos forrados, acorazados, ¿cuánto tiempo dura eso?
¿Cuánto tiempo podemos aguantar con ese gasto? Es como el temporal. Cuando uno sale de su trabajo y lo indemnizan, ¿no? Le dan hasta 12 sueldos según la ley, sueldo y medio por año, pero si uno no tiene un ingreso, otro trabajo, no encuentra trabajo por un año, eso se acaba. Igual también el tema del plan de estímulo, ese 10% del PBI puede estar durando unos 3 años, ¿no? Después vamos a tener que endeudarnos para tratar de cumplir con las obligaciones, ¿no? Y a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, si nosotros nos endeudamos, nuestra deuda es externa básicamente y estamos fluctuando de acuerdo a la tasa de interés internacional, que no la manejamos. Estados Unidos cuando se endeuda con dinero, con deuda interna, y su tasa de interés sí la puede controlar. Claro. Por eso los países emergentes son los que más sufren en temas de deuda, ¿no? Pero más bien se decía lo contrario, ¿no? Que con esta crisis los inversionistas van a mirar con más atención ya no al primer mundo, ya no a Europa, sino a los países emergentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿tenemos que estar a la casa de los inversionistas extranjeros? Es muy probable que vengan por el tema de inversiones mineras, ¿no? Por eso que también hay que darle las condiciones para ello. Vengo de Cajamarca y ha habido problemas, como estaba hablando con la gente de Yanacocha, y ha habido muchos problemas con mineros, ¿no? Según mi punto de vista, el tema es el manejo de agua, ¿no? En Southern, por ejemplo, usan el agua de mar y la procesan y no usan el de la comunidad. Y ahí nunca han tenido problemas ni tensiones sociales. En otras mineras sí, no pueden manejar, no invierten en esto, ¿no? Claro. Ahora nosotros le vamos a grabar un impuesto también el otro año de las sobreganancias, ¿no? Y yo creo que habría que tomarlo con mucho cuidado y darle las condiciones al inversionista privado a que haga las cosas, a que mantenga el dinamismo en nuestras economías y no se vayan a Colombia, a otros países, ¿no? Vecinos. Actualmente, con la reciente promulgación o en todo caso aprobación, porque falta la promulgación del presidente, la aprobación del impuesto a las mineras, este gravamen a las mineras, ¿permite generar las condiciones de inversión para el sector minero o más bien lo retrae? Yo creo que lo va a retraer un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que la estructura de tasas es un poco más alta que en Chile. Nos tenemos que comparar con nuestro competidor cercano, ¿no? Así es. Entonces ya de por sí ya le estamos poniendo un canon y todo, entonces y un impuesto también a las ventas, entonces ya de por sí está como un 60% grabado, entonces solamente le queda un 40%, ¿no? Incluso los trabajadores ya no van a recibir esas utilidades de 18 sueldos que tenían, ¿no? Y por ello ese es el tema, ¿no? A mí mi preocupación es que eso no va a resolver los problemas sociales, ¿no? Los problemas que han habido entre mineros y comunidades, eso no lo va, poniendo un impuesto no lo va a resolver. Porque hay un tema en el tratamiento de aguas que es muy costoso y tratar de dialogar fluidamente con estas comunidades, ¿no? Usar a los antropólogos, a los sociólogos, y porque ellos tienen una valoración diferente a nosotros, ¿no? Grabándole, simplemente lo único que va a hacer el Estado es tratar de conseguir más dinero, como han tenido, por ejemplo, Cajamarca es una de las que tienen un montón de dinero en canon debido a las minas, pero no lo utiliza. O sea, las pistas, yo ahorita regresé por el aeropuerto y sigue en barro, no hay una inversión en infraestructura, tienen el dinero pero no saben utilizarlo, ¿no? Sigue la misma historia, los gobiernos regionales y los locales no saben usar el canon. Así es, y todavía hay, las pistas están como en zona rural, ¿no? Hay un centro comercial chiquito, no hay centros de esparcimiento, no hay lugares donde salir, llueve mucho y la gente se queda en su casa porque no tienen dónde salir, ¿no? No tienen un centro comercial techado para salir a un lugar de esparcimiento, para divertirse, para pasarla bien. Si un inversionista toma nota de la situación actual con el nuevo gravamen a las mineras y la aprobación además de la ley de consulta previa, el balance del clima o la apertura que se le da a las inversiones es positivo? No, ahí podría un poco frenar, ¿no? El inversionista también tiene a la hora de evaluar sus inversiones le pone el riesgo país y lo compara con otros, ¿no? Por ejemplo, Venezuela ha tenido ya una fuga de capitales y de inversionistas debido a su gobierno político. Nosotros tenemos que dar las señales para
para ello. En lugar de poner más que nada el impuesto, tienen que, por ejemplo, evitar todas las trabas burocráticas que hay para implementar un negocio, ¿no? Yo cuando quería implementar algo tenía 50.000 operaciones administrativas que hacer y ya no me dieron ganas de levantar el negocio. Entonces, en Chile es mucho más fácil hacerlo. Te demoras la tercera parte de los días en levantar un negocio. Entonces, creo que están apuntando mal en el gobierno el tema de dar unas buenas condiciones para el inversionista extranjero, ¿no? Quizá está faltando mirarse el Estado más a sí mismo y replantearse cosas a sí mismo. Sí, porque... ¿Cuáles, sí, por ejemplo? Hay temas como el manejo eficiente del gasto, ¿no? Para evitar este problema de que hay en Cajamarca y en otras regiones que tienen mucho dinero, Cusco, por ejemplo, o Arequipa. El tema de trabas administrativas. Aún no se resuelve el problema de la evasión y la base tributaria, ¿no? Entonces, no es que la cosa se resuelva, no tengo dónde recaudar y le subo el impuesto al que está formalmente pagando. Eso es muy injusto, ¿no? Entonces, y muy fácil también. Muy fácil, claro. Entonces tienen que generarse las condiciones para ello. Hay proyectos, por ejemplo, para ayudar a las pymes y MIPES que estamos haciendo en ESAN, como un fondo de garantías tipo Mi Vivienda, ¿no? Y para que ellos generen mecanismos para que se formalicen para que accedan al crédito formal, ¿no? Hay mecanismos para hacerlo y no incurrir en facilismos, como dices tú, de grabar más, ¿no? Al que tiene más le grabo más, ¿no? ¿Por qué poner un impuesto a las mineras si también se han tenido altos precios de commodities y también el precio del café se ha triplicado, el precio del trigo se ha cuadruplicado, el precio de la soya se ha quintuplicado, el azúcar también? Y ellos también están generando superávit, ¿no? No solamente son las mineras las que tienen ellos. Claro. Las AFPs también tienen bastante retorno, los bancos. Entonces no solamente es la minera la que está generando un ROE, ¿no? Un retorno sobre capital alto. Pero me hablaba de las pymes y sin duda el papel protagónico que juegan en la economía. Son algo así, creo yo, como el carburador de la economía. ¿Qué riesgo tienen frente a esta crisis y al plan de estímulo del gobierno? ¿Pueden ser acaso las pymes el colchón que nos puede hacer aguantar esta crisis, o son las pymes las que pueden ser finalmente derretidas por la crisis? Pues en momentos de bonanza hemos tenido mucha ayuda por parte de las pymes. Representa una buena cantidad genera una buena cantidad de mano de obra, ¿no? O sea, genera mucho bienestar en la sociedad. Pero son mucho más expuestas que una corporativa, por ejemplo, ¿no? En el caso de que venga es la teoría de la sombrilla, ¿no? Te doy una sombrilla cuando sale el sol, todo bonito, te doy tarjeta, otra tarjeta, pero cuando viene el chapuzón, te quito. Y ahí las que más sufren son las pymes. Ellas son las que les graban como 60-70% anual, ¿no? Debido a que son ilegales o que son informales y son más riesgosas, ¿no? Entonces es muy probable que ellas desaceleren más. Es lo mismo que en Estados Unidos, cuando hay una expansión del crédito y viene la caída del nivel de actividad, esta es mucho más profunda, ¿no? Entonces tenemos que tratar de mantener el monitoreo en esto. En el tema del sistema financiero en el Perú tenemos al menos bastantes provisiones, como 8.000 millones, es casi el doble de la cartera trazada que tenemos de reservas. No ha sido irresponsable el manejo de la regulación en los últimos años, ¿no? ¿Quién entonces, como diría alguien que invoca el Chapulín Colorado, podrá defendernos? ¿El Estado, el sistema bancario, todo el sector productivo en conjunto, cada cual en sus diferentes ramas, las mineras? ¿Dónde está el Chapulín? Es en todos lados, pero empieza por el Estado, ¿no? Porque es el Estado. Si el Estado hace mal las cosas, se provoca un efecto dominó para el sector privado. Entonces, si el Estado da las buenas condiciones para que no se espante la inversión extranjera, da unas buenas señales de mercado y maneja responsablemente el tema fiscal y monetario, entonces el sector privado lo va a observar y va a venir y se va a acoplar, ¿no? Por su cuenta. Muy bien, le agradezco mucho por estos minutos, han sido muy valiosos. Gracias a ti.
El economista Jorge Guillén, profesor además de posgrado de ESAN, a propósito de esta crisis global que, en efecto, los economistas en el globo no se ponen de acuerdo al 100% en la solución, pero por lo menos es oportuno tomar previsiones al respecto, ¿no?